realmente un placer hoy estar acá en Canarias y poder presentar a Carmelo Jesús Santiago Casañas, que es natural de la isla de Gran Canaria, que es investigador de genealogía e historia familiar y que comparte esa pasión archivística con su profesión de militar, quien además vamos a tener el placer esta tarde nos va a presentar su primer libro, Memoria de Moya, y ahora lo vamos a escuchar en el tema Genealogía 2.0, influencia de las redes sociales en la investigación familiar tradicional. Así que, don Carmelo, adelante, la tribuna es suya. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Bueno, comenzamos. Hasta hace bien poco, al pensar en genealogía e historia familiar, era casi obligatorio imaginarse a los investigadores dedicando incontables horas a la búsqueda de datos entre documentos polvorientos que permanecían entre los diferentes archivos donde se encontraban custodiados. Si alguien quería iniciarse en la búsqueda de conocimiento de sus antepasados, tras agotar las fuentes orales consultando a familiares y vecinos, no le quedaba más remedio que acudir bien al archivo parroquial del lugar donde se pretendía hacer la investigación o al registro civil que jurídicamente le perteneciese. Suerte tendría el que buscaba si los ancestros que fueran dando forma a su árbol genealógico estuviesen en un radio de distancia relativa a su localidad, puesto que, de no ser así, no quedaría más remedio que trasladarse a esos lugares que habitaron sus antepasados para poder continuar con su proyecto de búsqueda familiar. Recorrer grandes distancias, los escasos horarios de apertura de los archivos parroquiales y la soledad del investigador han sido algunas de las grandes piedras que se han ido encontrando en el camino los que, por afición, pasión o profesión, se han dedicado a la genealogía, la archivística y la historia familiar. Hoy en día, con la llegada de las nuevas tecnologías y con ellas el uso cotidiano de Internet, con programas, aplicaciones y redes sociales, ha llegado también un cambio al asunto que ahora nos atañe y que parece tener visos de llegar para quedarse. ¿Está cambiando Internet el método de investigación tradicional? ¿Es Internet el futuro de la investigación familiar? Creo que a todos nos ha pasado que cuando comentamos con alguien que nos dedicamos a la búsqueda de conocimientos de nuestra historia familiar y a la investigación genealógica en general, encontramos en nuestro receptor diversos gestos que reflejan la sorpresa de que nos dediquemos a tal extraña ocupación. Les ha pasado, ¿verdad? Partiendo de la base de que esta comunicación que ahora les presento versa sobre los cambios que ha traído consigo la llegada de las redes sociales a los métodos de búsqueda de información tradicional y que a pesar de que con toda seguridad habrán aquí presentes auténticos expertos en la materia, he visto conveniente hacer un repaso de los hechos acaecidos en la historia que han podido influir notablemente en esta apasionante profesión. Y es que, además, como esta es una de las primeras comunicaciones en presentarse, sirva como introducción al resto de ponencias que durante estos 3 días se expondrán en este primer Congreso Internacional de Genealogía e Historia Familiar de Canarias. Bueno, me salto el guión. ¿Quién de aquí tiene internet en casa? ¿Tiene internet en casa? ¿Quién de aquí tiene internet? ¿Quién de aquí tiene teléfono móvil? ¿Quién tiene internet en el teléfono móvil? ¿Me pasan unos datos que se me acabó? Bueno, hablar un poco sobre el tema de influencia que ha tenido las redes sociales en tema de que nos atañe aquí de la genealogía es un poco obvio. ¿Quién de aquí ha usado alguna de las plataformas como Family Search, MyHeritage? Imagino que casi todos, ¿verdad? Pues ya está, ya lo podemos ir a poner. ¿Qué es para ustedes la genealogía? Alguien que me diga que es para sí mismo la genealogía. Es una ciencia, una pseudociencia, todo el mundo siempre tiende a decir que la genealogía es una ciencia auxiliar de la historia, intentamos darle definiciones. La ciencia, la genealogía, al final, es una pasión.
Es una pasión que tomamos y que difícilmente los que tenemos a nuestro alrededor entienden. Antes mismo estaba comentando con un compañero el hecho de que le decía que es difícil que un genealogista dedicado y que lo intente tomar con empeño y con pasión puede llegar a alcanzar un estatus de altura a nivel de una familia. Al fin y al cabo, si dedicas mucho tiempo a estar fuera en un lugar investigando, tienes menos tiempo para dedicárselo a la gente que tienes a tu alrededor. Pero bueno, yo le voy a mostrar ahora para lo que es para mí la genealogía. Si me dejan un segundito que me baje del atril, ¿me lo permiten? Claro. No me permiten. Realmente, lo que nosotros nos dedicamos cuando investigamos, cuando tomamos esta pasión por profesión o por afición, estamos hablando de esto, estamos hablando de personas. Para mí, a pesar de que durante los años y durante el tiempo el investigador se dedicaba simplemente no porque fuera algo simple, sino porque no tenía más opciones que buscar en un lugar. Solo podía ir a los archivos parroquiales, a los archivos civiles o a bibliotecas a buscar documentos que le llevaran a encontrar algún dato que le llevara a alguno de sus antepasados. Hoy por hoy sería muy raro pensarlo. Hoy por hoy sería muy raro pensar en algo así. Tenemos internet, tenemos el WhatsApp, tenemos el teléfono, tenemos redes sociales, tenemos Facebook. Desde la época de principios del 2000, en el que internet se introdujo en nuestra vida, hasta ahora se ha multiplicado a la enésima potencia el tema de las relaciones interpersonales, no solo con los que tenemos a nuestro alrededor, sino con los que tenemos en la otra parte del mundo. Con el tema de las redes sociales, esto se me voy a cargar. Con el tema de las redes sociales, me lo cargué al final. Es lo que tiene que saltarse el protocolo. Con la llegada de la... No te preocupes. Bueno, que digamos que estoy haciendo casi un milagro por estar aquí, porque hace 15 días... Ella quería participar también. Hace solo unos 15 días, 10 días me operé la columna y he hecho lo imposible por poder venir aquí a hacer la ponencia. Bueno, con el tema de las redes sociales, lo que nos ha llevado a nosotros es que ya no solo necesitamos el hecho de asistir a un registro en el que estar allí y investigar y tener los documentos que podemos encontrar en el registro, sino que ahora, a través de aplicaciones como FamilyShare, como Ancestry, como programas como MyHeritage, podemos tener la solvencia que tenemos en un archivo, pero en nuestra propia casa. De los que han utilizado FamilyShare, ¿creen que ha modificado algo el uso de esas aplicaciones con respecto a la genealogía habitual, la tradicional? Claro. Sí. Bueno, nadie va al archivo en pijama, patuco y un café a la mano, partiendo de esa base, ¿no? Bueno, en este caso, la genealogía, la llegada de Internet, lo que ha provocado es que ya no solo hayamos tenido un acercamiento exponencial a todo el mundo que tenemos alrededor, a poder llegar a países del otro extremo, o poder contactar con historiadores con los que antes era, si acaso teníamos conocimiento de que existían, era a través de cartas, de correo postal, sino que tenemos con ese tipo de aplicaciones la posibilidad de tener toda esa información en nuestra casa. Cierto es que hay una crítica generalizada, sobre todo en ciertos sectores más antiguos, más tradicionales, vamos a decir, que tienden a pensar que los genealogistas que se dedican a utilizar solo esas fuentes son como genealogistas de segunda generación. Pero al fin y al cabo, lo que ellos están haciendo es lo mismo que hacemos nosotros en nuestro archivo al que asistimos, lo que tienen la posibilidad de hacerlo desde casa.
Si hacemos un repaso en la historia, que siempre tendemos a decir que la genealogía, o siempre es la creencia, ¿no? Cuando todos hemos empezado a hacer genealogía, siempre tendíamos a creer que la genealogía era algo para las altas sociedades, ¿no? Era algo de temas de alta alcurnia, históricamente y tal. Pero realmente, si hacemos un repaso por la historia, podemos ver que ya en la Biblia existía el tema de la genealogía, que en Roma, por ejemplo, se utilizaba las triasnóminas, que eran una especie de la creación de los apellidos que ellos utilizaban, siempre recordando a sus antepasados, o las culturas amerindias, en el que ellos siempre intentaban trasladar a sus descendientes su genealogía, sus antepasados, para poder honrarlos. También se cree que algo parecido pasó aquí en Canarias. Con las culturas aborígenes canaríes, se cree que al menos los faicanes y las maguadas estaban instruidas al menos en 3, 4, 7 generaciones de sus antepasados, porque con eso podían demostrar que tenían un cierto estatus social con respecto al resto. De esto no hay certeza absoluta, pero bueno, siempre las crónicas son las que son, pero es lo que está un poco en alza. Bueno, es posible que en un principio pensásemos que la genealogía estaba destinada a ello, pero a las altas alcurnias, pero no por el hecho de que fuera así empíricamente. En torno, después de la caída del Imperio Romano, se produjo una sucesión de acontecimientos que provocó que se olvidase un poco el tema de los apellidos. La gente del pueblo llano, por decirlo de alguna forma, dejó de utilizar los apellidos y se quedaba solo con su nombre de pila. En cambio, sí lo perduraron en el tiempo los señores, los que estaban un poco en una posición social más alta. Eso estuvo así en Europa durante unos 600 años. Entonces, hasta el siglo XII más o menos, que fue cuando se volvió otra vez a instaurar. Entonces, bueno, eso sería entre eso y que no existían registros, no existían padrones, no existían archivos de documentación en el que figurasen listas de nombres, listas de apellidos, ancestros y demás. Eso sí es verdad que podría llevarnos a la idea de que la genealogía fuera destinada para ellos, pero no en sí porque fuese destinada para ellos, sino porque eran los que podían demostrar su existencia. Imagino que a todos nos ha pasado que cuando hacemos nuestro árbol genealógico empezamos a buscar personas, al principio son nombres simplemente, y llega un momento en el que si no ¿cómo explicarlo? Si no han llevado algo más notorio, por ejemplo, un clero, alguien que fuera perteneciente a la iglesia, alguien que fuera alcalde o que fuese conquistador, por ejemplo, que aquí pasamos en Canarias, realmente no vamos a tener más datos de ellos hasta donde llega. Si en la parroquia de aquí de San Cristóbal de la Laguna datan los archivos, no lo sé exactamente, pero pongamos que sea del 1500 y algo, hasta ahí llegará lo que es la población normal del lugar. Y los que tendrán una mayor posibilidad de encontrar más documentos serían los que han tenido un cargo público o una representación especial con diferencia al resto. Porque ellos sí han dejado datos, han dejado protocolos, han dejado compras, ventas, han habido otra serie de documentos que ellos han generado y que el resto no. Bien, digamos que el auge de la genealogía en el mundo contemporáneo, por decirlo de alguna forma, empieza a producirse ya a la segunda mitad del siglo pasado. Hubieron principalmente dos grandes eventos a nivel europeo, aunque a nivel europeo, uno de ellos a nivel mundial, que afectó a que hubiera un auge generalizado por el tema del interés de la genealogía. Uno de ellos, que se aparezca muy banal, era la serie televisiva, que creo que todo el mundo conoce aquí, de Raíces, que le apunto aquí. Pues esa serie promovió en el mundo, en todos los lugares donde se fue extensa, promovió que recuperase a la gente el interés por saber sobre sus orígenes. Recordamos una serie que era, bueno, unos esclavos que habían sido llevados a América y tal, y ellos intentaban investigar sobre su orígenes africanos.
ese fue uno de los que lo promovió, que fue en torno a 1980, por ahí más o menos, fue cuando se dio esa serie y el libro homónimo también. Y el otro fue con la caída del telón de acero, el famoso telón de acero que tenía separada Europa entre la zona más austera del este y la zona occidental. Después de la caída del muro de Berlín, que fue lo que provocó ya la desaparición del telón de acero, toda esa masa de población que se intentó marchar y se marchó fuera de la zona este de Europa, intentó regresar a su lugar de origen. Y encontraron en la genealogía la herramienta fundamental para poder investigar y recuperar no solo sus pertenencias, que ya muchas habían sido destruidas y ocupadas por otras personas, sino el sentimiento de pertenencia, que a todos genealogistas sabemos, porque lo hemos vivido, el sentimiento de pertenencia que te lleva a un lugar. En este caso es un lugar de origen. Si esas dos principales fuentes de alimentación que hizo que incrementase un poco el tema del auge que había en Europa por la búsqueda de nuestros antepasados, se vio maxificado en algún momento, pues fue con la llegada de Internet. Más o menos, Internet llegaría a nivel usuario, en el que ya casi todo el mundo podía tenerlo en casa en el año 2000 aproximadamente, año arriba, año abajo, dependiendo del lugar. Bueno, el genealogista cuando iba a investigar, lo que les decía antes, iba a un archivo, se sentaba, abría un legajo y se ponía a leer. Es lo que había, no puede ser otra cosa. Lo más que podía hacer era obtener datos de otros genealogistas de otro lugar, al que como mucho lo podía llamar por teléfono o mandarle cartas para compartir correspondencia. Se veía solo, no podía, si en un momento dado no entendía una palabra, no entendía una frase, no entendía el contexto de la población en la que estaba investigando, ahí se quedaba. No tenía otra posibilidad. En cambio, con la llegada de Internet, todo ese tipo de problemas que todos hemos solido tener a la hora de hacer nuestras investigaciones, empezaron a vislumbrarse, ¿no? A solucionarse. Los horarios de los archivos, sabemos que son súper reducidos. La política de esos archivos, pues, el tiempo que se puede estar investigando, el proceso para solicitar una cita, para poder ocupar un puesto, la masificación que hoy por hoy, y desde hace ya unos 10 años, están teniendo los archivos, más lo incómodo, por decirlo de alguna forma, de la realización de la búsqueda, ¿no? Cuando en un diocesano, por ejemplo, siempre es un poquito mejor. Siempre tenemos una mesa, tenemos una pantalla, un ordenador, siempre tenemos algo que nos facilita el trabajo a la hora de investigar. Pero en cambio, en parroquia, sabemos que eso es libro en tu muslo, déjate las lumbares, pasa frío, si tienes hambre no te puedes ir. O sea, la llegada de Internet a la genealogía, lo que facilitó fue, primero, empezaron a crearse los grupos en Yahoo, en Google, que eran, por ejemplo, como el anillo.com, no sé si ustedes lo llegaron a conocer, no que sí, que conocieron anillo.com. El anillo.com era una página web que intentaban aglutinar en todo su ámbito todas las páginas que conocían, todos los archivos que conocían, bibliotecas, directorios de municipios, juzgados, registros, aglutinarlo todo en el mismo sitio. De tal forma que fuera solo el punto de encuentro al que uno se dedicara. ¿Qué pasó? Era tal la velocidad que estaba adquiriendo ya el Internet en el mundo, la información, la actualización, que ellos tuvieron que cerrar porque se vieron súper derrotados. Un poquito después llegaron FamilyShare, a pesar de que ellos ya llevan décadas haciendo investigación. FamilyShare empezó a digitalizar, empezó a crear plataformas, se creó Ancestry, se creó MyHeritage, se creó GenialNet, se creó Jenny, y esas plataformas empezaron a ocupar el lugar de esos grupos que intentaban un poco trabajar el tema genealógico. Ellos crearon un auténtico imperio.
un auténtico imperio. Hoy por hoy tienen miles de millones de datos documentados y digitalizados que se actualizan por día. Bueno, ellos lo han hecho bien. Hasta ahí, digamos que ese había sido ya el común máximo al que podíamos alcanzar. Pero no, llegó Facebook. Facebook, por su forma de escaparate en el que está compuesto, que es el de las relaciones personales en la distancia, lo que originó fue que todo el mundo, y sobre todo esas plataformas, podían tener cabida ahí dentro. Se empezaron a generar, bueno, multitud de grupos, páginas, genealogía canaria, genealogía de Sevilla, genealogía por lugares, por nombres, por apellidos, Casañas y Casañas en el mundo, apellidos italianos. Facebook empezó a convertirse en el canal de comunicación para todo eso, para el genealogista particular, para el que está simplemente buscando algo en concreto, para el que quiera adquirir más información de algún lugar, de algún sitio, y para el que siente esa necesidad de transcribir documentación. Por ejemplo, con los padrones. Ahora ellos tienen el tema de la indexación y todo esto, que hay un mogollón de grupos en internet, en Facebook, para el tema de indexar. Bueno, así llegamos hasta ti. Supuestamente ya nosotros tenemos ya no creo que podamos alcanzar a través de internet más relación con la genealogía que la que estamos teniendo, porque ya ellos están dando el último paso, que es el ADN. Si dijésemos que internet, si dijésemos que la genealogía tradicional, la de los archivos, fuese la genealogía 1.0, que es la de toda la vida, podríamos decir que internet, Facebook, redes sociales, WhatsApp, Instagram, serían 2.0. Pero ellos ya han dado un paso más adelante con la 3.0, que sería el tema de los ADN. Hoy por hoy está empezando ya a ser algo bastante notorio en las redes, y nada, y pronto, muy pronto, ya empezará a ser algo tan habitual entre nosotros, comentar el tema de nuestros ADN, como el tema de que mi abuelo se llamaba fulanito o se llamaba menganito. Dicho todo esto, no me quiero marchar sin hacer el último comentario, el último párrafo, puesto que me da miedo que con el hecho de que toda la documentación que está hoy por hoy en la red puede llegar a sacar a los genealogistas, sacar a los investigadores de los archivos, me gustaría hacer un pequeño mensaje al tema a los propietarios de los archiveros de administraciones. Dice así: esperemos que si llegase a darse ese supuesto, las administraciones y los archivos en general sepan valorar en su justa medida la pasión que siente un investigador hacia la historia, y no nos priven del placer de sostener y contemplar los legajos, libros y demás documentos polvorientos que muchos, como yo y como ustedes, seguiremos queriendo utilizar como principal fuente documental.